Dios tiene propósitos y lo que queremos es cada día ser una iglesia mucho mejor, amén. ¿Cada día queremos ser mejores creyentes? Claro que sí, ese es el anhelo y es la meta de todos nosotros, cada día ser mejores, porque pues aun cuando somos antiguos, solemos muchas veces equivocarnos en algunos momentos, ¿cierto? O en algunos espacios de nuestra vida. Pero el Señor sigue hablando a nuestros corazones y como le he dicho, siempre le pido al Señor que primero hable a mi corazón y que yo pueda sentir que es una palabra que ha ministrado mi vida y que con seguridad la iglesia también va a ser ministrada por el Señor. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos ha regalado de alabanza, de adoración, de exaltación, Señor, porque eres tú, Señor, nuestro motivo de adoración y entramos por las puertas tuyas, Señor, con acción de gracias, Señor, pero por sobre todo con alabanza, con adoración, con exaltación, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu gobierno, reconociendo todos tus atributos, Señor amado. Gracias, Señor bueno, porque eres más que fiel. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu misericordia no se agota, Señor, no se acaba, sino que permanece y cada día se renueva para con nosotros. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, Señor precioso. Bendigo la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos que están en esta noche, en este lugar. Te pido que nos llenes de tu precioso Espíritu Santo, que tú traigas libertad en medio de la iglesia, Señor. Ayúdanos para irnos remontando cada vez, Señor, a ese nivel, a ese lugar que tú quieres, Señor, que nosotros estemos, que es muy cerca a ti, que poder entender que es necesario buscar, Señor, ser aprobados por ti, porque nosotros también nos estamos esforzando por hacer las cosas mucho mejor de las que hasta aquí tú nos has permitido por gracia, Señor. Alabanzas al Espíritu Santo porque Él está en medio nuestro, Señor, y ministra conforme a la necesidad de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, allá hay un texto bíblico en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Es algún texto que de seguro muchos de ustedes lo han escuchado. Pero bueno, el Señor hablaba a mi corazón en estos días y hoy, esta mañana, compartí apenas un pensamiento en el ayuno. Dice allí en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿El hombre qué? Natural. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. En este texto vemos entonces cómo se divide en dos grupos los seres humanos, ¿cierto? ¿Que son los qué? Los naturales, pero también los espirituales. Entendemos que los naturales pues son los que no han sido regenerados, ¿cierto? Que no han tenido un nuevo nacimiento, que no tienen al Espíritu Santo de Dios, que están bajo el dominio de Satanás, que están esclavos de los deseos de la carne, que pertenecen al mundo y que simpatiza con el mundo, que rechazan los caminos rectos del Espíritu Santo, que no puede entender a Dios, no es porque no quiera, no está capacitado para entender lo que es espiritual y pues todos sus caminos. Y confía más bien en lo que ve, razona mucho en lo que es humano, en lo que puede ver con sus ojos. Pero también habla del hombre o de la mujer, cuando hablamos de hombre se está refiriendo al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y el hombre espiritual, entonces, por el contrario, es la persona que es, ¿qué? Regenerada, por lo tanto tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en su corazón, es templo del Espíritu Santo, ¿cierto?
piensa en lo espiritual, entiende y discierne lo que es espiritual, conoce los pensamientos de Dios, es muy sensible a lo que Dios quiere hablarle. De hecho, 1 Corintios dice en el capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido ¿cuál? El Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que usted y yo podamos entender o saber lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? O nos ha concedido, para que nosotros podamos discernir lo que es espíritu. Nosotros, en nuestra humanidad, se nos dio el espíritu para poder relacionarnos con un Dios que es espíritu y que podamos discernir todo lo que es espiritual. Mientras nosotros no tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, es muy difícil que podamos entender, por eso lo leímos ahí en el texto. Un hombre o una mujer espiritual vive por el Espíritu de Dios, cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir su dirección, por seguir sus mandamientos, por seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer espiritualmente hablando sano, resiste los deseos o sus emociones y los deseos que lo inclinan al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14, hay un texto que me encanta y lo tengo resaltado en la Biblia. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está leyendo, ahí cuando leemos más por el Espíritu está con E mayúscula, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, dice que vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Entonces hoy podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo hago yo para convertirme en un hombre o una mujer espiritual? ¿Cómo nos convertimos en mujeres o en hombres espirituales? Pues obviamente al aceptar por la fe la salvación, ¿cierto? Que está provista por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el primer paso, ¿cierto? Cuando usted y yo procedemos a la salvación por fe. Aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en el madero por nosotros. Y por esta causa, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo a hacer una obra de regeneración en nuestra vida, y lo que hace entonces es impartir la naturaleza de Dios en nosotros. Ya no tenemos una naturaleza solamente la carnal o la humana, sino que ahora que usted y yo somos convertidos a Cristo, tenemos ahora la impartición de la naturaleza divina. Cuando hay esa impartición de esa naturaleza divina, entonces todo se renueva en nosotros. Por eso es que dice que nosotros ya no somos lo que estábamos cantando ahorita. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Todo lo que éramos quedó atrás. Entonces hemos sido renovados y entonces nos convertimos en una nueva criatura. Pero aun cuando todo esto suena muy, muy bonito, y sé que todos nosotros lo hemos hecho por fe, todos los que estamos acá hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos entendido que Él es suficiente para nosotros, ¿cierto? Hemos entendido que Él es el motivo de nuestra razón de estar aquí, de buscarlo, de morir cada día, de amarlo. Lo cierto es que aun cuando hemos recibido esa nueva naturaleza divina, esa impartición de esa naturaleza de Dios en nosotros todavía continuamos con nuestra naturaleza. ¿Cuál? La carnal, ¿cierto? Tenemos dos naturalezas, la carnal, que es la que usted y yo tenemos de cuando nacemos, la que todos nosotros tenemos como seres humanos, la carnal, pero ahora que nos hemos convertido en Cristo, tenemos esa naturaleza espiritual, ¿cierto? Y la palabra dice que esas dos naturalezas están todo el tiempo en una constante lucha, ¿cierto? Porque una quiere prevalecer por encima de la otra. Entonces,
todos nosotros seguimos manteniendo esa naturaleza que es humana, que la traemos de nacimiento y que siempre es con tendencia al pecado, ¿cierto? Esa naturaleza pecada siempre es a llevarnos al pecado, es gobernada por las pasiones, por todo lo que es sensitivo, ¿cierto? Y que activa en nosotros lo que conocemos como el fruto de la carne. Amén. Esta naturaleza, cuando usted y yo recibimos a Cristo, no es transformada, así como recibimos esa nueva vida, espiritualmente hablando, ¿cierto? Esa nueva naturaleza tiene que ir cada día en un proceso en nosotros, no es transformada de inmediato. Esa naturaleza que es carnal debe ser dada de baja, como nosotros entendemos. Nosotros debemos darle muerte, debemos de cada uno de nosotros con las acciones darle muerte a esa naturaleza, debemos vencer mediante el poder del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer ahí en el texto, y por la gracia del Espíritu Santo el Señor nos va a dar la victoria en la medida en que usted y yo nos metemos y nos sumergimos, ¿cierto? En esa gracia y en esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces ese proceso va a crear en nosotros un proceso de santificación, ¿cierto? Y de renovación en nosotros. Entonces usted y yo, humanamente hablando, como creyentes, vencemos cuando nos negamos a nosotros mismos cada día. Amén. Vencemos cuando morimos a nosotros mismos cada cuánto. Y el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, 24. Les dijo, entonces dice Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una cruz muy personal. Cada uno de nosotros tenemos cada día que morir a algo, ¿cierto? No todos morimos a lo mismo. Todo es pecado, pero unos de una manera, otros de otra. Pero el Señor dijo, si ustedes me quieren seguir, tienen que tomar esa cruz. No le dijo, vaya, cojan cualquier otro instrumento, ¿cierto? Una silla, un escritorio, una banca, unas flores, una maleta, no, tomen la cruz. El Señor sabía por qué decía que la cruz, porque la cruz es símbolo de ¿qué? De muerte, ¿cierto? De muerte. Entonces es ahí en la cruz donde usted y yo tenemos que venir todos los días, ¿cierto? Y morir a eso que me quiere alejar del Señor. Cuando un hombre o una mujer es espiritual, por todos los medios se esfuerza por vencer obstáculos o el pecado que se levanta en medio nuestro. Hebreos capítulo 12, versículo 1 lo dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos, ¿cierto? ¿Recuerdan lo de Bartimeo? Dicen que Bartimeo era un hombre que era como un indigente o como una persona que está en la calle, ciego, ¿cierto? Y decían que tenía una capa muy, muy, muy gruesa, muy pesada. Pero cuando él vino al Señor a pedir un milagro, el Señor dice que él se despojó, que él se quitó esa capa que él tenía, que era muy pesada. Y así pudo correr a los pies del Señor Jesús para recibir ¿un qué? Un milagro. Nosotros también todos los días tenemos que despojarnos de eso que se está convirtiendo en nosotros muy pesado, que nos impide avanzar en libertad. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos nosotros somos ¿qué? Asediados por el pecado. Aquí no hay ninguno que no sea asediado por el pecado. Todos somos asediados. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ese hombre o esa mujer espiritual, además de despojarse, de vencer todos los obstáculos o el pecado que se quiere levantar en medio de nosotros, es un hombre o una mujer que resiste los deseos de la carne. Y no lo resiste en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y es así entonces como luchamos contra la carne, la crucificamos, morimos y le damos muerte cada
cada día, ¿cierto? Si realmente queremos obedecer y agradar a quien nos llamó. Y entonces es así que mediante este proceso de renunciamiento, de morir cada día, ¿cierto? De entrega, es la obra, como inicia la obra de santificación en nosotros. Yo en estos días he estado observando una persona que es muy visible en este lugar y he estado viendo un proceso de transformación en ella. No se lo he dicho, pero se lo tengo que decir. Ella ya no es como era y desde un tiempo para acá. Y yo estoy convencida desde cuándo empezó. Y Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él inmediatamente empieza a impartir su naturaleza en nosotros y empezamos a ser más parecidos a Él. Ya hablamos como Él, ya amamos como Él, ya adoramos como Él, ya ministramos el corazón de Dios con mucha facilidad, con mucha libertad. Y todo lo que usted y yo somos por dentro, pero también por fuera, evidencia una excelente relación con el Señor. Entonces, en ese proceso de renunciamiento y de entrega, empieza el Señor a hacer un proceso de santificación en nosotros, y es así como somos libertados del poder de la carne, somos libertados de la esclavitud del pecado, y es como entramos en ese proceso de ser esos creyentes espirituales. Amén. ¿Vamos hasta ahí bien? Listo. Entonces, ahí entramos en ese gran grupo de creyentes espirituales. Pero lamentablemente no todos los creyentes queman el proceso completo o que es necesario para vencer toda esta naturaleza pecaminosa o esa naturaleza adámica que está ahí dormida, ¿cierto? Está opacada porque la parte espiritual es más fuerte, pero está ahí, no se ha ido, ahí está. En cualquier momento empieza a resurgir, cualquier descuido que nosotros tengamos, esa naturaleza empieza de una vez a aflorar en nosotros, ¿cierto? Porque ahí está, esa naturaleza. Y Pablo, cuando se refiere a la iglesia de los Corintios, y me gusta mucho porque él le está hablando a la iglesia, no le está hablando a personas del común o personas que no tenían el conocimiento del evangelio, le estaba hablando a la iglesia y les habla de manera contundente qué era lo que él estaba observando en la iglesia en su momento, que no es nada lejano a lo que puede ocurrir hoy en medio de nosotros en este tiempo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y versículo 3, en el versículo 1 le dice Pablo a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a ¿qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 3 dice: porque aún sois carnales. Quiere decir, están tratando de hacer la tarea, se están esforzando, yo estoy viendo un fruto ahí, pero falta. Todavía hay algo que está ocurriendo ahí, que está evidenciando que son niños espiritualmente hablando, son carnales. Entonces dice: pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Contiendas, ¿qué más? Disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Estaba hablando del hombre natural, ¿cierto? Del primer grupo que hablé. ¿No se están comportando como el que no tiene a Cristo? ¿No se están comportando como el que no tiene el conocimiento del evangelio? Realmente se están comportando, es como esas personas que no tienen ningún temor de Dios. Entonces, él estaba observando que algunos se estaban comportando de manera muy carnal, mundana, ¿cierto?, o no espiritual. Y ellos a menudo, lo que el apóstol Pablo estaba viendo era que a menudo estaban cediendo ciertos terrenos y se estaban comportando de una manera muy carnal. Y no quería que no tiene que ver de que fueran esclavos del pecado o que cometieran desobediencia constante o que estuvieran en situaciones graves, pero habían comportamientos que estaban evidenciando carnalidad en ellos. Cedían algunos terrenos
al enemigo, mientras que querían seguir haciendo parte de la iglesia, querían seguir siendo parte del pueblo de Dios. Entonces, acá empieza a resurgir un nuevo grupo, ¿cierto? Hablamos primero de los ¿qué? ¿De los qué? Naturales. Segundo, los espirituales. Y ahora resurge de los espirituales otro. Y son los creyentes carnales. ¿Creyentes qué? Carnales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el estado de los creyentes carnales? Hoy nos preguntaríamos, ¿cómo es que está un creyente carnal? Y como decía hace un momentico, aunque el pecado y la rebelión no era la norma de vida de ellos, ni habían cometido una inmoralidad o una injusticia grave que los eximiera o los sacara del reino de Dios, estos creyentes carnales se comportaban de tal manera que ya no crecían en la gracia de Dios. Se comportaban de tal manera que se habían estancado en su crecimiento. Estaban ahí como detenidos, ¿cierto? Obstaculizados en su carrera. Actuaban como recién convertidos. Como lo que nosotros a veces nos referimos a ciertas personas es que es inmaduro espiritualmente, porque no procesa las cosas como lo haría una persona que tiene el conocimiento y que sabe cómo procesar ciertas cosas porque conoce lo que Dios dice que debemos hacer, ¿cierto? Entonces ellos estaban comportando así. Seguramente ellos todavía no entendían lo que implicaba, algunos de ellos lo que implicaba el tener la salvación del Señor Jesucristo. Y el apóstol, ahí en el versículo 2 del mismo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, les habla aún más. Me gusta cómo les explica. Se los explica de tal manera que no les queda, ni a ellos les quedan dudas, ni a nosotros, ¿cierto? Y ahí le dice, en el versículo 2 dice, os di a beber leche. ¿A quién se le da leche? A los bebés. Y el apóstol estaba refiriéndose de la palabra, ¿cierto? Él estaba refiriéndose a eso. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais ¿qué? No eran capaces, ni todavía son capaces. No les podía dar una comida más sólida. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Bebés espirituales. Eran creyentes carnales. Todavía no habían aprendido a sacrificar, ¿cierto?, lo que eran ellos en su naturaleza. Entonces no era solamente el fruto de la carne, ¿cierto? Ellos eran indiferentes y eran tolerantes ante el pecado. Ahí, si ustedes siguen leyendo los capítulos de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 habla claramente todo lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia, y ellos estaban muy tranquilos, estaban tolerando el pecado de diferentes presentaciones, no tomaban en serio la palabra de Dios y menos las enseñanzas del apóstol, la estaban tomando muy a la ligera. Y entonces es por eso que el apóstol viene y les hace ese llamado de atención. De hecho, ahí en ese capítulo dice que ellos iban a tribunales, o sea, se demandaban, iban a los jueces por bobadas, por cosas, por liviandades. No aprendían a procesar, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido que cuando tenemos una diferencia con algún hermano, en la Biblia dice exactamente cómo es que usted y yo debemos procesar esa diferencia, cómo es que nos podemos poner a cuenta con el hermano, qué es lo que tenemos que hacer. La palabra lo dice absolutamente todo, pero ellos no lo hacían con base a lo que decía la palabra, sino que ellos sencillamente iban a las leyes y por cualquier cosa estaban por allá peleando y en disensiones y no llegaban a un acuerdo. Entonces, vemos el grado de inmadurez espiritual, ¿cierto?, de la carnalidad de estos creyentes, que el apóstol se lo tiene que decir. Pero, ¿cuáles son los peligros de un creyente que es carnal? Porque realmente como creyentes carnales corremos peligros y tenemos que pues tomar armas, ¿cierto?, hacer cosas para mejorar esas situaciones que de pronto en nuestra vida puede estar ocurriendo. Entonces, lo que ocurre es que con el creyente carnal tenían el peligro de desviarse de la sincera devoción a Cristo. ¿Por qué? Porque ya su vista, su atención, su enfoque ya no era Cristo,
ya estaba en otras cosas, eran sus intereses, eran sus celos, eran las peleas, los desacuerdos, lo que cada quien quería para sí mismo, ¿cierto? Lo que querían ganar o conquistar. Entonces ya no era el Señor su prioridad. Entonces corrían ese peligro y el Señor se lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol le dice a ellos lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba viendo. Dice, pero temo, le dijo allá a los discípulos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces nosotros no nos podemos, ¿qué? Distraer, no nos podemos desenfocar de lo que realmente es importante, ¿cierto? Lo que decíamos al principio de año, tenemos que enfocarnos en el Señor Jesucristo, en lo que es eterno, en lo que prevalece, en lo que fructifica, en lo que nos permite a nosotros avanzar. Una persona que descuide esto, entonces lo que ocurre es que fácilmente corre el riesgo de adaptarse un poco más al mundo y sentirse muy atraído por las cosas que ofrece el mundo. En la segunda carta a los Corintios, me gustaría que lo leyéramos juntos. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Lo vamos a leer juntos, si me ayudan, si me acompañan. Allí dice como título, somos templo del Dios ¿qué? Viviente. Ahí lo dice en la Biblia. En el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios ¿qué? Viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Amén. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces miren lo que el Señor exige de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado especial del Señor. Y es la santificación. Porque de no hacerlo, realmente viene el castigo. Viene el castigo del Señor y vamos a ser juzgados si continuamos adaptándonos al mundo, ¿cierto? Y se puede correr el peligro de finalmente ser excluidos del reino de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, ahí atrásito, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Qué dice allí? No sabéis, léanlo conmigo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué pasa? Ahí dice claramente, ¿cierto? Por eso es que usted y yo no nos podemos distraer y empezar a sentir simpatía o atracción para participar del mundo, porque realmente la palabra dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿cierto? Y resultamos nosotros haciendo una cantidad de locuras, ¿cierto? Alejados de lo que realmente Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces tenemos peligros, ¿cierto? Si seguimos cultivando, ¿cierto? Esa naturaleza que es pecaminosa.
Pero hay unas advertencias para los creyentes carnales. Hoy el Señor nos quiere advertir. ¿Ustedes y yo aceptamos las advertencias de la palabra? Claro que sí. Nosotros somos advertidos porque el Señor nos hace ver el pecado, pero también nos dice, bueno, hagan esto, hagan aquello, porque si no, entonces pao, ¿cierto? Es lo que es en otras palabras. Entonces nosotros como iglesia recibimos esta palabra, estas advertencias, porque nuestro anhelo es no solamente venir a este lugar, ¿cierto? Escuchar una palabra, ser animados cada día, venir y cantar bonito, sentirnos en un buen ambiente, sino que la oración que nosotros estamos haciendo en este tiempo es que esta iglesia sea una iglesia donde predomine el creyente espiritual, no el creyente ¿qué? Carnal, ¿cierto? Que nosotros no estemos en esas situaciones que a veces el enemigo quiere envolvernos, en situaciones que a Dios no le agrada y que sí entristecen al Espíritu Santo. Lo apagan en nosotros por actitudes, por palabras, por cosas que decimos, por la envidia, ¿cierto? Por la murmuración, por ese dedo señalador que a veces estamos ahí, ¿cierto? Esas cosas no deberían ocurrir en medio de la iglesia. En nosotros, nuestra motivación y todo lo que se mueve en nosotros debe ser totalmente diferente. Pero el enemigo sí quiere que ustedes y yo estemos distantes, que cada uno tengamos caminos diferentes, que cada quien nos defendamos como podemos. No, el Señor ha dicho que por sobre todas las cosas debe reinar en nosotros el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios en medio de nosotros. Entonces hay algunas advertencias que las vamos a tener en cuenta y sabiendo que corremos peligros cuando nos apartamos de la fe, entonces debemos cada día estar dispuestos a purificarnos. Diga conmigo, yo debo estar dispuesto cada día a purificarme de todo lo que le desagrada a Dios. Entonces, qué importante es hacerse uno un autoanálisis, ¿cierto? No solamente esperar que otra persona venga y me haga ver los errores, sino que yo pueda, a los pies del Señor, decirle, Señor, muéstrame en qué cosas de pronto yo he cedido terreno al enemigo y de pronto he permitido que esa naturaleza que es carnal resurja en mí cuando debería ser una creyente o un creyente espiritual, donde sea manifiesto el fruto del Espíritu Santo en medio de nosotros, el amor, ¿cierto? Entonces debemos cada día estar dispuestos a purificarnos, a despojarnos de todo lo que a Dios le agrada. Romanos capítulo 6, versículo 14 al 16, dice allí la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Quiere decir que ya no va a ser qué? ¿Están conmigo? El pecado ya no va a ser Señor. Nosotros fuimos libres del poder del pecado. Amén. Usted y yo fuimos libres. Y ahí el apóstol se lo estaba diciendo a los romanos. Ya el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley? Eso le está diciendo. Pues como ya no estamos bajo la ley, entonces pues pequemos, ¿cierto? Porque pues la gracia perdona. Es lo que dice el apóstol. ¿Vamos a hacerlo? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Entonces ahí lo que Pablo exactamente le estaba diciendo a ellos, no se atengan, ¿cierto? Que porque estamos bajo la gracia, ustedes pueden pecar y no resistir el pecado. Nosotros no podemos hacer eso, ¿cierto? Debemos en todo tiempo enfrentar, ¿cierto? Resistir el pecado en nosotros, ese pecado que leímos hace un momentico que nos asedia, que todo el tiempo está ahí rodeándonos. Ahí el apóstol estaba diciendo, tengan cuidado con ese concepto de creer que como estamos bajo la gracia de Dios,
entonces ya no hay necesidad de resistir el pecado. Aquí lo que el apóstol le está diciendo a ellos es que cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es escoger cada día a quién es que usted y yo vamos a servir. Y así es como he titulado hoy la reflexión, escogiendo a quién servir. Usted y yo decidimos a quién vamos a servir en la manera como usted y yo nos esforzamos por agradar a quien le servimos, o al pecado o a la justicia. O somos esclavos del pecado o realmente vamos a disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos hizo libres para servirle a Él, ¿cierto? Entonces, si nosotros cada día no decidimos a quién le vamos a servir, pues sencillamente cada día vamos a reincidir en pecados, en debilidades, en situaciones que desagradan al Señor, y realmente lo que va a ocurrir es que terminamos siendo esclavos del pecado. Entonces, siempre debemos tener muy claro que hemos decidido seguir a Cristo, amén, que cada día debemos morir al yo para que Él crezca en nosotros, para que esa naturaleza mía mengüe y que la naturaleza, ¿cierto?, de Él crezca en nosotros cada día. Entonces, si nosotros no decidimos realmente a quién le vamos a servir, pues puede que otra vez estemos esclavos y podamos morir espiritualmente y también morir eternamente. Entonces, mis amados, se debe aprender del trágico ejemplo de los israelitas a quienes Dios castigó por su pecado. Dios no hará acepción de personas. Primera de Corintios, vamos a leerlo juntos. Carta a los Corintios, capítulo 10. Si usted tiene allí su Biblia, le animo para que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 12. ¿Están ya conmigo? Listo, dice ahí la palabra. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mire que esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Lo que le ocurrió al pueblo de Israel les ocurrió y quedó aquí escrito porque es una alerta para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. Fue algo que vivió el pueblo de Israel y que nos puede ocurrir a nosotros si nosotros no nos cuidamos, ¿cierto? Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Nuevamente está diciendo, ¿cierto? Y están escritas para amonestarnos. ¿Qué es una amonestación? Un llamado de atención. Recuerden el árbitro, ¿cierto? Tarjeta amarilla. Está advertido. Si lo vuelve a ocurrir, si lo vuelve a cometer, le voy a sacar la tarjeta ¿qué? ¿Cierto? Es eso. Aquí la palabra nos está exhortando a nosotros, nos está amonestando, nos está llamando la atención. Por eso debemos estar atentos, porque si esto ocurrió con el pueblo de Israel, puede ocurrir con nosotros, amén. Entonces no queremos que eso nos pase, ¿cierto? Entonces dice ahí en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dice el versículo 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un llamado para todos nosotros, ¿cierto? Todos. Yo he recibido esta palabra para mí. Y yo sé que la iglesia
también lo está recibiendo. Entonces nosotros debemos tomar ejemplo, esta tragedia tan tremenda que ocurrió en medio del pueblo de Israel. Debemos comprender, mis amados, que es imposible participar de las cosas del Señor, pero también de las cosas de Satanás al mismo tiempo. No se puede. El Señor lo dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, ¿qué? A Dios y a las riquezas. Entonces, mis amados, estamos llamados, estamos siendo advertidos como iglesia, ¿cierto? Entonces debemos separarnos por completo del mundo. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, a ver, busquémoslo. 6, 14 al 18. Ya lo leímos, ¿cierto? Donde hablamos de que no nos unamos en yugo desigual. Debemos separarnos por completo del mundo. Segunda de Corintios 7, 1. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿la qué? La santidad del temor de Dios. Entonces, hoy por hoy estamos llamados ¿a qué? A limpiarnos de toda contaminación, a buscar la santidad. Tenemos que buscar cada día la santidad. Y como les decía desde el principio, estamos orando para que haya un gran avivamiento en este lugar, para que la sobrenaturalidad de Dios sea manifiesta en muchos milagros y prodigios, la transformación de la iglesia. Pero nosotros todos sin excepción tenemos que buscar la santidad. Eso no es un llamado para unos pocos. Eso no es un llamado solo para los jóvenes, los adultos, aún los ancianos. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar que la gloria de Dios sea manifiesta en este lugar. Que no haya un derecho legal de Satanás para venir a atacar la iglesia o para detenernos en nuestro avance. Somos llamados para avanzar, somos llamados para conquistar. Amén. Entonces, diga ahí conmigo, que Dios me ayude. Yo escribí acá sí, que Dios me ayude. Yo necesito que Dios me ayude. Es muy importante. Necesitamos la ayuda del Señor. Todos estamos entonces, mis amados, siendo hoy desafiados a escoger a quién vamos a servir. Quiero animarles que se pongan en pie, por favor. Vamos a escoger en oración. Le vamos a decir al Señor, yo definitivamente escojo seguirte a ti. Y por eso yo te pido perdón, porque es posible que yo, no solamente aquí en la iglesia, sino también de pronto en los diferentes roles, en mi trabajo, en el vecindario, allá en la tienda, ¿cierto? Con ese vecino, con ese compañero, con ese vecino, con ese jefe, con esa mamá, con ese papá, con ese esposo, con esa esposa. En los diferentes roles, ¿cierto? Hemos podido seguramente manifestar que somos creyentes, ¿qué? Carnales. ¿Amén? Que somos creyentes, ¿qué? Somos llamados a buscar ser creyentes espirituales. ¿Ustedes creen que tenemos la ayuda del Espíritu Santo? Dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es una lucha, y es una constante lucha, diría yo, una lucha diaria de estar bien con todos. Hace unos días yo predicaba y recuerdo que hablaba un texto donde decía que en lo que esté de nuestra parte o en lo que tenga que ver conmigo, debo procurar estar bien con todos, ¿cierto? Debo procurar, debo esforzarme de estar bien con todos. Así me toque menguar, así me toque callar, así me toque perder, pero con Dios, recuerden que nosotros con Dios nunca perdemos. El enemigo nos hace creer que nosotros perdemos, pero con Dios nunca perdemos. Por eso el Señor dice que el que se humilla
¿Qué hace el Señor? Dios lo exalta. Pero que el que se exalta, ¿será qué? Humillado. Entonces, mis amados, cierre allí sus ojitos y ojalá usted tenga un momentico, 1 minuto, 2 minutos, donde usted tenga una conversación con el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón claramente. Yo no he hablado ningún misterio. Todo ha sido bien claro. Para mí ha sido muy claro el mensaje. Y sé que la palabra ha sido clara para la iglesia. Dígale, Señor, yo definitivamente hoy decido seguirte a ti. Yo definitivamente, Señor, hoy me despojo de todo lo que de pronto yo le he permitido en mi vida. De pronto he dado riendas sueltas a mi carácter, a mi mal carácter. Dígale, Señor, perdóname porque de pronto no estoy trabajando en el fruto precioso del Espíritu Santo. Porque tú nos has dado un fruto con 9 cualidades, Señor, donde tenemos que trabajar todos los días en cada circunstancia para que esas cualidades se vuelvan muy fuertes. Seguramente en unas cosas somos fuertes, pero en las otras somos un poco débiles. Y tenemos que enfocarnos en eso que somos débiles, para que realmente la fluidez del Espíritu Santo esté en nosotros. Y que en todo lo que nosotros hagamos, la manera como respondemos, la manera como miramos, como procesamos una diferencia, como ayudamos aún a pesar de que no nos ayuden, cuando amamos aún a pesar que no nos aman. Señor, ahí estás tú ayudándonos, Señor, perfeccionando ese carácter en nosotros. Ayúdanos, Señor, dígale ahí al Señor, Señor, ayúdame a apartarme de toda transigencia impía. Diga, todo lo que el mundo me quiera vender, todo lo que el mundo me quiera seducir para yo ponerle cuidado a eso, dígaselo, Señor, yo renuncio a eso. Diga, yo vengo a la cruz, yo voy a renunciar, voy a morir, muero a eso. No lo quiero aceptar porque eso me distancia de ti y eso no lo quiero. Dígale, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú dices y yo hoy resisto todo deseo pecaminoso en mi cuerpo. Diga, todo lo que quiere venir a mi cuerpo, que me quiere dominar, que me quiere desenfocar. Dígale, en el nombre de Jesús, mis pensamientos yo los pongo a la servidumbre tuya, las llevo a la obediencia de Cristo, los sujeto a la obediencia tuya. Diga, todas mis emociones, mis pensamientos, todo mi carácter, mi temperamento, todo lo pongo a tus pies, Señor. Dígale, Señor, yo hoy doy muerte, Señor, a las obras pecaminosas, a esas charlas, a esas conversaciones, a esas imágenes que de pronto he estado viendo o por accidente la he estado viendo y me quedé ahí observando. Dígale, Señor, yo muero a toda obra de pecado, la repudio. Dígale, en el nombre de Jesús, yo hoy decido, Señor, huir de todo lo que desagrade mi relación contigo. Dígale, Señor, yo sé que tú estás dispuesto por tu Espíritu Santo a ayudarme. Dígale, yo acepto tu ayuda, porque sola o solo no lo voy a poder hacer. Dígale, Señor, ayúdame. Dígale, yo quiero, Señor amado, recibir esa ayuda. Yo necesito esa asistencia del Espíritu Santo. Diga ahí, yo me levanto como la iglesia de Cristo. Diga, yo me levanto cada día como tu iglesia en santidad. Yo voy a luchar cada día, Señor, para mantenerme en integridad, para resistir toda obra del diablo que quiere opacarme en el reino espiritual. Todo, Señor, hasta las cosas más íntimas, en lo más personal, en eso que solamente tú lo conoces. Señor, yo me voy a esforzar por mantenerme en integridad, Señor. Dígale, soy parte de tu pueblo escogido. Señor, ayúdame, Señor, a no ser un creyente carnal, donde participo de cosas que a ti no te agradan.
que hacen que mi carga sea pesada, que mi andar sea lento. En el nombre de Jesús me declaro un creyente espiritual para poder trascender y cumplir con tu propósito en el llamado que tú me has hecho de manera personal y particular. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú, así como has hablado a mi corazón, has hablado a mis amados hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que ellos, allá de manera muy personal y particular en sus tiempos de oración, puedan morir, renunciar, Señor amado, confesar, arrepentirse de todos los pecados, Señor, y que podamos, Señor amado, presentarlos delante de ti, apartarnos, Señor, de ese pecado para poder alcanzar tu misericordia, Señor. Queremos agradarte por sobre todas las cosas, Señor. Queremos estar preparados. Tú nos has venido hablando repetitivamente, Señor. Y hoy nos está hablando de nuevo, Señor. Es necesario salir de ser creyente carnal a ser un creyente espiritual, lleno de la gloriosa presencia del Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga.